Buenas tardes. Hola, ¿cómo te encuentras? Bien, Valentina, yo quisiera que antes de que nos dieras el contenido de la cápsula que tienes preparada, nos hablaras cuál es la percepción que tienen los jóvenes sobre este asunto de la vacuna. Creo que muchos de nosotros estamos bastante preocupados porque como somos el último grupo que va a obtener, se suponía que íbamos a obtener la vacuna a finales de 2021 o a principios de 2022. Y como vemos que el proceso de vacunación está tardando tanto, pensamos que nos va a llegar a tocar muchísimo después de lo que se anticipaba. Entonces, es muy problemático porque A, nos quedamos desprotegidos aunque somos el grupo de menos riesgo, y B, el otro problema que encontramos es que sabemos que va a haber como una cartilla de vacunación que te van a pedir los países para poder viajar. Entonces, como que te acaba limitando mucho hacia dónde puedes ir. Y más allá de eso, muchos jóvenes ya tienen muchas ganas de poder salir y poder ver a sus amigos y poder empezar a hacer todas las actividades que normalmente hacíamos y que hasta ahorita en la pandemia hemos como tomado en cuenta que no es algo tan común, que sí se nos pueden quitar todas estas libertades que antes teníamos. Entonces yo creo que muchos de nosotros queremos ya ir a la escuela presencialmente porque en verdad clases en línea es muy cansado y muy pesado para la mayoría de los estudiantes. Queremos ya poder ver a nuestros amigos, hacer las reuniones como las teníamos antes y entre más se atrasa esto de la vacuna, más se atrasa estos momentos que nosotros ya queremos. Y lo otro que nos preocupa mucho es qué vacuna nos va a tocar, porque lo que vemos es que se habla mucho de si te toca la vacuna china o si te toca la vacuna rusa, si te toca Pfizer, si te toca Moderna, si te toca AstraZeneca. Más allá de qué país venga, o sea, no importa en verdad si la vacuna acaba viniendo de Marte o es alienígena o lo que quieras, sino lo que a nosotros nos importa es que la vacuna sea muy saludable para nosotros, o sea, que no llega a haber ningún riesgo a la larga, que se pueda probar al mayor nivel posible que estas vacunas nos van a servir. Entonces, por eso nos preocupa tanto las compras que se acaban de hacer como la que acaba de hacer el presidente Manuel López Obrador con Putin, porque la vacuna rusa no ha sido probada 100% su efectividad o no ha sido probada a un porcentaje que consideremos apto para que se nos ponga. Y más allá de eso, vemos que como siguen estas pruebas y sigue pasando todas estas fases, es muy preocupante que llegamos a saber en verdad qué tan mal nos puede ser en la larga. Entonces creo que es muy importante que si nos llegamos a poner vacuna, sea la que sea buena para nosotros a una larga y que no tenga varios como detrimentos en nuestra salud y que tenga efectos adversos. Bien, muy bien, Valentina. Bien, pues vamos adelante con la colaboración que nos tienes preparada sobre el Stop Game. Ajá, entonces la verdad se me hizo algo muy interesante. La bolsa de valores siempre se me ha hecho un tema bastante complicado porque siempre es algo que escuchamos todas las noches antes de dormir, ¿no? O sea, cómo va el S&P 500, que un, es una forma de medir cómo van las 500 compañías más importantes dentro de Estados Unidos, o cómo va el Dow Jones, que mide las 30 compañías más importantes de Estados Unidos. Y justo hace unos años sacaron a AT&T y metieron a Apple. Y vemos que justamente en la bolsa de valores se van vendiendo pequeñas partes de todas las compañías. En el mercado de Estados Unidos, en la bolsa de valores de Estados Unidos, se mueven las compañías más importantes como IBM, General Electric, Walmart, y todo esto empezó en 1792, cuando 24 inversores se sentaron abajo de un árbol a literal empezar a vender pequeñas partes de compañía que ellos tenían. Entonces, básicamente cómo funciona es una compañía se puede volver pública y hace un IPO, que básicamente es como el primer día en el que puede comprar cualquier persona del público en general pequeñas partes de esa compañía. Entonces, si tú crees que a una compañía le va a ir muy bien, compras una pequeña parte. Y si crees que a una compañía le va a ir mal, no la compras. O lo que puede llegar a ser, y lo que se ha vuelto muy interesante, en especial con este caso de GameStop, es que la vendes en corto o you short stock it. Básicamente lo que esto hace es que apuestas en contra de una compañía. Lo que haces es te presta a alguien las como acciones que tienen dentro de una compañía y Ujú. luego tú las vuelves a vender y luego creas una ganancia de esa venta más barata porque bajó el precio de la compañía. Entonces, lo que pasó con GameStop es que vemos que era una compañía de videojuegos como Blockbuster. Ibas y comprabas tu videojuego y lo obtenías. Pero vemos que en esta época en que las descargas se han vuelto muchísimo más importantes que las ventas físicas de un videojuego, que el nivel de
ventas de GameStop ha bajado considerablemente. Y más allá de eso, tuvieron un cambio de liderazgo en enero. Entonces, vemos que muchísimos inversionistas vieron esto como algo malo y empezaron a ver como tienen dos problemas importantes. A, el cambio de liderazgo, y B, que mucha gente ya ni siquiera está yendo a comprar dentro de estas tiendas, y muchísimo menos que en la pandemia. Se ha vuelto muchísimo más común agarrar tu PlayStation o tu Xbox o cualquier plataforma digital que tú tengas y de ahí comprar las diferentes videojuegos que tú tengas. Entonces GameStop básicamente se está volviendo un poco inútil y la gente en verdad lo estaba dejando de utilizar. Pero aquí es lo que se vuelve muy interesante. Entonces muchas compañías y fondos de inversión empezaron a apostar en contra de GameStop. Empezaron a decir, ¿sabes qué? No hay forma de que esta compañía siga creciendo, entonces vamos a empezar a apostar a que le va a ir mal, que es algo que puedes hacer dentro del mercado de valores. Entonces, lo que muchas personas dijeron fue como, ¿cómo es posible que puedan hacer esto? ¿Cómo pueden apostar a que una compañía le vaya mal? Si todo el propósito de la bolsa de valores es impulsar a las compañías, porque tradicionalmente entraba una compañía a la bolsa de valores porque inversores con mucho dinero no les querían dar dinero o porque los bancos pensaban que era una compañía muy riesgosa para poder hacer una inversión importante. Entonces, lo que hacían era, si se hacían públicas o hacían un IPO, entonces muchas personas podían comprar pequeñas partes de la compañía, así creaban más dinero y podían crecer y poder innovar dentro de sus campos. Entonces, lo que pasa es que en Reddit, que es básicamente una plataforma en la que la gente comenta acerca de cómo son las compañías, en especial se llama Wall Street Picks, que tiene alrededor de 3 millones de personas, que nada más habla acerca de sus pensamientos, acerca de cómo van a estar las diferentes bolsas de valores, qué va a subir, qué va a bajar. Empezaron a notar esto, que muchísimas personas están apostando en contra de GameStop, y lo que dijeron fue, esto está mal, no deberías de poder apostar en contra de una compañía de tal manera, nadie debería de estar deseándole la bancarrota a una compañía. Entonces lo que decidieron fue subir el precio artificialmente. Empezaron a comprar muchísimas de esa compañía, muchísimas partes de esa compañía, alrededor de 3 millones de personas, y empezaron a hacer que el precio subiera y subiera y subiera. Subió 18% el lunes, luego 93% el martes, luego 135% el miércoles. Entonces lo que vieron fue que el valor empezó a subir artificialmente muchísimo. Y lo que pasa con el shortage, cuando haces un short stock o cuando empiezas a vender en corto una compañía, es que estos fondos de inversión que habían apostado en contra de esta compañía tienen que regresar las acciones que habían comprado, y si el valor subió, que se llama un short squeeze, tienen que pagar la diferencia de cuando subió la bolsa. Entonces lo que trataban de hacer todas estas personas en Reddit y en estas diferentes plataformas era subir artificialmente el precio para que estos fondos de inversión perdieran la inversión que habían hecho apostando en contra de estas compañías. Entonces vemos que esto se consideró como una rebelión en contra del sistema que normalmente tiene Estados Unidos y que normalmente se considera dentro de la bolsa de valores, porque tradicionalmente las personas comunes ordinarias en verdad no invertían dentro de la bolsa de valores. Se consideraba que esto nada más era como para las élites, o que era algo que tenías que hacer después de mucha preparación y que deberías de estar en verdadmente enfocado, porque una persona ordinaria no lo podía hacer. De hecho, se notó que después de la crisis del 2008 empezaron a haber varios movimientos en contra justamente de Wall Street, porque tiene mucho poder dentro de las economías y puede ir a un lado o al otro. Entonces vemos que lo de GameStop fue más considerado como una rebelión de las personas que a veces no tienen tanto voz, especialmente dentro de estos mercados. Y se me hizo muy interesante porque enseña exactamente cómo muchas personas organizándose de una forma adecuada pueden en verdad llegar a hacer una diferencia en contra de algo que se puede considerar muchísimo más poderoso. Es una verdadera historia de un underdog o de una persona que no se consideraba que podía llegar a hacer un efecto tan grande, en verdad, si cambiar la circunstancia en la que se encontraba. Entonces yo creo que es muy interesante ver cómo se va a desarrollar esto de GameStop, porque vemos que en Estados Unidos ya se está hablando de varias restricciones para esto que no vuelva a pasar, que muchas compañías que venden pequeñas partes de estas compañías o las acciones prohibieron la compra y venta de GameStop. Entonces vemos cómo se desarrolla toda esta historia en las siguientes semanas, pero creo que es muy interesante ver cómo estas personas ordinarias, porque estamos hablando de estudiantes de prepa, de secundaria, estamos hablando de universitarios, llegaron a hacer un cambio importante, hicieron que estos inversionistas llegaran a perder millones de dólares. Entonces creo que es una verdadera historia en la que muchas pequeñas personas llegaron a hacer una gran diferencia. Muy bien, gracias, muchas gracias, Valentina. Una pregunta más, los jóvenes, ¿a quién consideran responsable de este pésimo manejo de la pandemia y de la vacuna? ¿A quién culpan?
Yo creo que en gran parte llegan a culpar al gobierno actual, pero más allá de eso, creo que se empiezan a hacer varias preguntas acerca de la geopolítica y cómo se está manejando la pandemia alrededor del mundo, de cómo muchos países no están obteniendo las vacunas que necesitan. Vemos que varios países en África están en verdad diciendo que necesitan a gritos estas vacunas porque sus sistemas de salud no lo podrían soportar. Entonces creo que es muy importante ver de una forma muy holística cómo está funcionando y quién está obteniendo estas vacunas, porque vemos que en su mayoría son países con mucho dinero y muy ricos. Entonces creo que es muy importante que obtengamos las vacunas lo más rápido posible, pero en verdad yo sí creo que los jóvenes están culpando al gobierno por no haber comprado las vacunas de Pfizer, que han sido las probadas que funcionarían mejor en una población de arriba de 65 años. Bien, muchas gracias, Valentina. Nos vemos aquí el próximo martes, como siempre. Pídele a todo tu ejército de seguidores que le ponga me gusta, que no se les olvide ponerle me gusta, que nos envíen un comentario. Y pues aquí estamos muy atentas con nuestra colaboradora, una de nuestras colaboradoras estrellas. Muchas gracias. Gracias, Valentina, hasta la Ciudad de México. Hasta luego, Juan Álvaro. Gracias. Bien, recuerden nuestros números telefónicos 442-187-0883.